Hoy vamos a hablar de composición fotográfica. Y aunque es un concepto relativamente simple, puede definir completamente el resultado de tus fotografías. Puedes dominar la operación de una cámara, tener el equipo perfecto, los ajustes ideales y una iluminación perfecta. Pero si no dominas la composición, la fotografía no se va a ver realmente bien. La composición es, en esencia, cómo organizas los elementos dentro de tu encuadre. ¿Qué entra? ¿Qué se queda fuera? ¿Y cómo ubicas cada cosa? Toda fotografía implica una decisión de encuadre. ¿Qué incluir? ¿Qué excluir? ¿Y cómo distribuir lo que se queda en el marco? Esa decisión es la composición. Y es un error pensar que la composición se reduce a simplemente seguir unas reglas. La regla de tercios, líneas guía o la proporción áurea. Estas son herramientas. La composición en sí es el acto de organizar el espacio visual de manera de que la imagen tenga coherencia. El ojo sabe dónde ir, la imagen tiene un punto de entrada, un recorrido y una resolución. Una de las propiedades que más contribuye a esta sensación de resolución es el equilibrio. Cuando una composición está equilibrada, la imagen se percibe como completa. Cuando no lo está, ya sea por error o decisión, genera tensión e inestabilidad. Esa tensión puede ser expresiva o simplemente ser un problema. El equilibrio visual es la distribución de los pesos visuales dentro del encuadre de manera de que la imagen se perciba como estable o deliberadamente inestable. Y el peso visual no es necesariamente lo mismo que el tamaño físico. Un elemento pequeño puede tener un peso visual enorme dependiendo de su color, brillo o aislamiento dentro del encuadre. Hablemos de tres tipos principales de equilibrio. Simétrico. El equilibrio simétrico ocurre cuando los elementos a ambos lados de un eje tienen un peso visual equivalente. No necesariamente idénticos, pero comparables en lo que aportan al encuadre. La simetría produce estabilidad y orden. Por eso, aparece con frecuencia en fotografía arquitectónica, retratos y en ocasiones en fotografía de naturaleza. La limitación principal de la simetría es que puede sentirse estática. El ojo resuelve la imagen rápidamente y pierde interés. Asimétrico. El equilibrio simétrico es el más versátil. Aquí, los elementos a cada lado del eje no son equivalentes ni en tamaño ni en forma, pero el balance se logra mediante la compensación de diferentes pesos visuales. Un sujeto grande y oscuro a la izquierda puede equilibrarse con un elemento pequeño y de alto contraste a la derecha. Una figura al borde puede balancearse con una gran área de espacio negativo. La asimetría genera dinamismo. El ojo recorre la imagen para resolver la tensión, y ese recorrido es lo que hace que la imagen se sienta viva. Radial. El equilibrio radial ocurre cuando los elementos irradian desde un punto central. El eje deja de ser lineal y pasa a ser un punto focal. El ojo es atraído hacia el centro casi de manera involuntaria, y desde ahí se expande hacia afuera. Es una estructura compositiva de alto impacto, usada frecuentemente en fotografía de naturaleza, arquitectura de interiores y trabajo abstracto. Peso visual. Para aplicar estos tipos de equilibrio con intención, hay que entender qué es lo que hace que un elemento se sienta liviano o pesado dentro del encuadre. Hay 5 factores principales. Tamaño. El más directo. Los elementos más grandes atraen más atención, pero el tamaño solo no determina el peso. Los demás factores pueden modificarlo completamente. Color y luminosidad. Los tonos cálidos y saturados tienen más peso visual que los fríos o desaturados. Los elementos de alto contraste respecto a su entorno pesan más que los de bajo contraste. Una pequeña mancha roja en un mar gris puede dominar completamente la imagen. Posición en el encuadre. Los elementos ubicados en la parte superior del encuadre suelen percibirse como más pesados. A su vez, en culturas con lectura de izquierda a derecha, los elementos en la derecha suelen tener más peso visual. El ojo los alcanza al último y los interpreta como una conclusión. Aislamiento y espacio negativo. Un elemento rodeado de espacio vacío tiene más peso visual que el mismo elemento rodeado de muchas cosas. El espacio negativo no necesariamente es ausencia de contenido. Es una herramienta compositiva activa que concentra la atención en lo que lo rodea. Textura y detalle.
Las áreas con alta densidad de textura o detalle atraen más al ojo que las áreas lisas. Por eso, el desenfoque de fondo es una herramienta compositiva tan utilizada. Elimina el detalle que compite con el sujeto y concentra el peso visual donde corresponde. La composición no es un conjunto de reglas que garantizan automáticamente una buena fotografía. Es un sistema de decisiones. Entender el equilibrio y qué determina el peso de cada elemento cambia la manera en la que se lee una escena antes de dispararla. La composición no se trata de una restricción, es un lenguaje que tenemos que seguir aprendiendo.